Mi padre me miró a los ojos por última vez en una sala de visitas en el altiplano, 2 semanas antes de su extradición a Estados Unidos. Y me dijo algo que llevo tatuado en el cerebro con más fuerza que cualquier marca en la piel. Me dijo que Joaquín era el que tenía la cabeza para esto, no yo. Joaquín, mi hermano menor, el que había llegado al mundo 4 años después de mí, el que había crecido a mi sombra durante toda la infancia, el que yo había protegido, enseñado, formado dentro del negocio con mis propias manos. Me lo dijo sin crueldad visible, con esa frialdad de hombre acostumbrado a tomar decisiones que afectan vidas ajenas sin que el peso de esas decisiones le modifique la expresión. Me lo dijo como se dice una verdad operativa, un análisis de recursos, una conclusión lógica que no admite apelación. Y yo lo escuché sentado frente a él con las manos sobre la mesa metálica y la cara completamente quieta, mientras por dentro procesaba que el hombre que más había admirado en mi vida acababa de decirme que su apuesta para el futuro del cártel no era su hijo mayor, sino el que vino después. Soy Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el Chapito, hijo mayor de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, el Chapo, el hombre más buscado del mundo durante 2 décadas, el narco que se escapó 2 veces de las prisiones más seguras de México y que terminó en una celda en Nueva York, cumpliendo cadena perpetua más 30 años. Tengo 42 años. Controlo operaciones del cártel de Sinaloa en 12 estados de México. Y tengo precio en mi cabeza puesto por el gobierno de Estados Unidos de $10 millones que nadie ha cobrado, porque cobrarlos requeriría encontrarme. Y encontrarme requeriría que yo cometiera el error que todavía no he cometido. Pero esta confesión no es sobre lo que hice después de que mi padre me eligió segundo. Es sobre lo que pasó antes. Sobre los años en que yo era el primero, el favorito, el heredero natural de un apellido que en Sinaloa vale más que cualquier título universitario y más que cualquier cargo político. Sobre cómo construí esa posición con sangre y con lealtad absoluta durante años. Cómo la sostuve cuando mi padre estuvo preso la primera vez, la segunda vez. Cómo mantuve el cártel funcionando cuando él no podía hacerlo. Cómo hice exactamente lo que un hijo hace cuando cree que su padre lo está observando y evaluando y preparando para recibir lo que le corresponde por sangre y por trabajo. Y sobre la tarde en el altiplano, cuando entendí que toda esa construcción había servido para que otro la heredara. Nací en 1984 en Culiacán. No en la sierra de Badiraguato donde nació mi padre, y donde la mitología del narco tiene sus raíces más profundas. En la ciudad, en una etapa de la vida de mi padre donde el negocio ya producía suficiente para vivir en Culiacán, con comodidades que la sierra nunca hubiera podido ofrecer. Mi madre es Alejandrina María Salazar Hernández, la primera esposa, la madre de los primeros hijos, la mujer que cargó la familia durante los años en que mi padre estaba en movimiento permanente o en prisión, o en las 2 condiciones simultáneamente que caracterizan la vida de los hombres de su nivel en este negocio. Mi infancia tuvo 2 etapas claramente separadas. La primera fue relativamente normal en su superficie, aunque nunca completamente normal en su sustancia. Fui a la escuela, tuve amigos. Viví en casas que desde afuera parecían de familia de clase media alta. Lo que no era normal era la ausencia constante de mi padre, los movimientos frecuentes de casa cuando la situación de seguridad lo requería, los hombres armados que formaban parte del paisaje cotidiano con una naturalidad que yo procesé desde niño como característica de la vida en lugar de como anomalía. Los niños normalizan lo que ven desde el principio. Yo normalicé las armas, los escoltas, las conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba a una habitación y que se reanudaban en voz baja cuando salía. La segunda etapa empezó cuando tenía 9 años y mi padre fue arrestado por primera vez.
Ese arresto cambió todo de maneras que tardé años en dimensionar completamente. No porque nos dejara en pobreza, el dinero estaba suficientemente distribuido para que la familia no sufriera carencias materiales, sino porque cambió el estatus. De ser el hijo del hombre más poderoso de Sinaloa, pasé a ser el hijo del hombre preso. Эта разница в системе, где доминирование является единственной значимой величиной, превосходит любую денежную компенсацию. В те годы я осознал разницу между истинным влиянием и опосредованным. Истинное влияние существует, когда источник активен и причастен. Опосредованное влияние передается его близким, пока он не может им управлять напрямую. Опосредованное влияние обладает специфической уязвимостью. Оно полностью зависит от постоянного убеждения в том, что изначальное влияние сохраняет свою актуальность и возможность восстановления. Когда это убеждение ослабевает, опосредованное влияние рассеивается с такой скоростью, что те, кто на него полагался, оказываются совершенно беззащитными. В 12 лет я принял решение никогда больше не зависеть от опосредованного влияния. Я решил создать собственное. Не как замену отцовскому, а как его продолжение, как доказательство того, что фамилия Гусман приносит влияние во всех своих поколениях, а не только в том, которое его заложило. Esa decisión fue el momento en que vendí mi alma, aunque en ese momento no tuviera el vocabulario para describirlo así. Fue la decisión de no salirme del sistema que me había producido, sino de entrar más profundamente en él. De hacer del apellido no solo una herencia, sino un proyecto activo de construcción de poder propio. Mi padre salió de la cárcel en 1995. Yo tenía 11 años. Lo que recuerdo de ese regreso no es la alegría familiar que debería recordar. Es la transformación de la atmósfera a su alrededor. Como las personas que durante su ausencia habían hablado de él con cierta distancia prudente, volvieron a acercarse con la misma velocidad con que la luna llena atrae lo que la oscuridad había alejado, como las casas volvieron a llenarse de hombres que venían a reportar, a pedir, a recibir instrucciones, como mi padre ocupó el espacio físico y simbólico de la habitación, con una naturalidad que demostraba que para él el poder nunca había dejado de ser suyo, aunque las circunstancias lo hubieran contenido temporalmente. Observé todo eso con una atención que ahora reconozco como el inicio de mi formación real en el negocio. No me la dieron. La tomé. Empecé a estar presente en conversaciones donde mi edad debería haberme excluido, usando la misma estrategia que cualquier hijo de hombre poderoso aprende antes que cualquier otra. Hacerme invisible en los momentos en que la visibilidad hubiera significado exclusión, y visible en los momentos en que la visibilidad producía reconocimiento. Mi padre me notó. Eso era lo que yo necesitaba. Me empezó a incluir. Primero en conversaciones pequeñas, explicándome cosas que en teoría eran demasiado avanzadas para mi edad, pero que él consideraba necesario que yo entendiera. Luego en situaciones más complejas, pidiéndome opinión sobre cosas menores con la seriedad que se le pide opinión a alguien cuyo criterio importa. Era su manera de formarme y era también su manera de evaluar si lo que había puesto en mí como hijo era lo que necesitaba como sucesor. En esos años me convertí en el hijo favorito. No lo dijo explícitamente porque mi padre no decía ese tipo de cosas explícitamente. Lo demostraba con tiempo y con acceso. Con quién llevaba cuando iba a reuniones que importaban. Con quién consultaba cuando necesitaba una perspectiva adicional. Con la manera en que me presentaba ante otros hombres del negocio, no como el hijo, sino como Iván. Con el tono que indica que el nombre propio es suficiente identificación y que el apellido opera como contexto implícito que todos ya conocen. Esa posición la construí y la sostuve durante años, con un trabajo que ningún corrido describe, porque los corridos describen violencia y poder visible.
pero no describen las horas de atención sostenida, de aprendizaje metódico, de presencia constante en los momentos que importan. La violencia llegó. No la busqué ni la evité. Llegó como consecuencia natural de operar en un mundo donde la violencia es el instrumento final de cualquier disputa que no se resuelve de otra manera. La primera vez que ordené matar a alguien, tenía 19 años. No por mi padre, por decisión propia, en una situación que requería respuesta inmediata y donde yo era el de mayor autoridad presente en ese momento. Un hombre que había robado mercancía de uno de nuestros puntos en Culiacán y que había cometido el error adicional de amenazar al operador que lo confrontó. Lo mandé buscar. Lo trajeron. Lo interrogué personalmente durante 2 horas en un cuarto que olía a cemento húmedo y a cigarro viejo. Confirmé lo que ya sabía. Di la orden. Salí del cuarto antes de que la orden se ejecutara, porque esa es la diferencia entre el que manda y el que ejecuta. El que manda no necesita estar presente en el resultado de su decisión. Mi padre supo de ese episodio. No me preguntó detalles. Me miró de una manera que interpreté como aprobación y dijo una sola cosa: que la próxima vez me asegurara de que el cuarto tuviera ventilación suficiente, porque los cuartos sin ventilación generan problemas que se extienden más allá del problema original. Eso era mi padre. Consejos operativos donde otros hubieran esperado conversaciones morales. Eficiencia donde otros hubieran esperado emoción. Y yo tomé ese consejo, y todos los que vinieron después, con la misma avidez con que los niños toman las palabras de los padres que admiran, que es la avidez más pura y más ciega que existe, porque no evalúa el contenido, solo el origen. Admirable. Ciego. Las dos cosas al mismo tiempo. Y esa combinación me mantuvo en el lugar equivocado durante suficiente tiempo como para que cuando finalmente lo vi claramente, el costo de haber estado ahí ya era irreversible. El costo llegó en una sala de visitas en el altiplano, con una frase de 4 palabras que lo reorganizó todo. Joaquín tiene la cabeza. 4 palabras. 20 años de trabajo invalidados en 4 palabras, dicho por el único hombre cuya evaluación yo había aceptado como definitiva durante toda mi vida adulta. Lo que hice con esas 4 palabras es lo que define todo lo que vino después. La primera vez que disparé un cuerno de chivo tenía 14 años, y el arma pesaba más de lo que esperaba, y el retroceso me golpeó el hombro con una fuerza que me dejó morado 3 días. No estaba en una operación. Estaba en el rancho de uno de los hombres de confianza de mi padre, en las afueras de Culiacán, en una tarde de sábado donde los adultos entrenaban, y yo observaba desde la orilla, con la mezcla particular de fascinación y urgencia, de demostrar que no era solo el niño del jefe, sino algo más. Pedí disparar. El hombre que supervisaba el entrenamiento miró a mi escolta. El escolta no dijo nada, y eso fue suficiente autorización. Tomé el arma. Disparé 5 veces contra una lata a 20 metros. Erré las 5. Pero no solté el arma ni di un paso atrás, ni hice ninguno de los gestos que hubieran dicho que no estaba listo. Me planté, ajusté, disparé 5 más. 2 impactaron la lata. El hombre que supervisaba asintió. No fue elogio, fue reconocimiento. Y el reconocimiento en ese mundo vale más que cualquier elogio. Mi padre supo de ese episodio esa misma noche. Alguien se lo contó. Como siempre, hay alguien que le cuenta todo al jefe, porque informar al jefe es la forma más segura de mostrar lealtad. Me llamó al día siguiente y me preguntó qué había sentido. Le dije la verdad, que el arma pesaba más de lo que esperaba, pero que el peso era manejable. Me dijo que el peso siempre era manejable si la decisión de cargarlo era correcta. Luego cambió el tema y no volvimos a hablar de eso. Pero algo había cambiado en la manera en que me miraba. Algo que yo registré y guardé como combustible para los años que siguieron.
Mi iniciación formal en el negocio no tuvo ceremonial, ni palabras solemnes, ni ninguno de los rituales que las películas inventan para estos momentos. Fue pragmática como todo lo que hacía mi padre. Un día me dijo que iba a empezar a trabajar con Licenciado, uno de sus operadores de confianza en Culiacán, y que lo que aprendiera en los siguientes 6 meses determinaría qué tipo de rol tendría en adelante. Sin presión explícita, sin alternativas explícitas. Pero la estructura de la frase dejaba absolutamente claro que el periodo de observar desde la orilla había terminado. Licenciado era un hombre de 40 años con cara de maestro de escuela y mente de estratega militar. No era violento en el sentido operativo. Era el tipo de hombre que coordina la violencia de otros con una distancia calculada que la hace más efectiva precisamente porque no está contaminada por emoción. Me tomó bajo su responsabilidad con la seriedad de alguien que entiende que su trabajo no es solo enseñarme el negocio, sino reportar al Chapo qué encontró en su hijo mayor. Cada cosa que yo hiciera bien o mal llegaría filtrada a través de su evaluación hasta los oídos que más importaban. Empecé haciendo logística, no dirección de operaciones, no toma de decisiones estratégicas. Logística pura. Coordinar tiempos y rutas de cargamentos pequeños dentro de Sinaloa. Verificar que los puntos de transición funcionaran según los protocolos establecidos. Resolver los problemas menores que surgían inevitablemente en cualquier cadena de distribución lo suficientemente compleja. Era trabajo que requería atención sostenida, capacidad de adaptación rápida cuando las variables cambiaban. Y sobre todo, credibilidad con los hombres de campo que en principio no tenían razón para respetar las instrucciones de un adolescente de apellido famoso. La credibilidad la construí de la única manera que funciona en ese contexto, estando presente físicamente en los lugares y momentos donde los operadores de campo esperaban que alguien de mi nivel no estuviera. Llegando antes que nadie, quedándome más tiempo, haciendo preguntas que demostraban que entendía el trabajo en su detalle técnico y no solo en su lógica abstracta. En 6 meses, había establecido con los hombres de campo del Licenciado una relación que no dependía del apellido, sino del trabajo demostrado. Eso era exactamente lo que yo necesitaba y exactamente lo que el Licenciado reportó a mi padre. El dinero llegó con esa posición, pero llegó de manera diferente a como lo había visto llegar a mi padre. Mi padre manejaba cantidades que yo no podía dimensionar completamente en esa etapa. Lo que a mí me llegó en esos primeros años era suficiente para cambiar completamente la escala de vida disponible, pero no tan excesivo como para perder la perspectiva de lo que compraba ese dinero. Lo primero que compré fue un carro. No el más caro disponible, sino el que quería específicamente. Una Suburban negra blindada, que en Culiacán en esa época era símbolo de un estatus particular. El blindaje no era decoración. Era el reconocimiento físico de que existían personas que tendrían razones para querer hacerme daño, y que esas razones crecerían con el tiempo. Tenía 17 años manejando esa Suburban por Culiacán, con 2 escoltas atrás y la conciencia de que el mundo que veía desde las ventanas era un mundo al que yo pertenecía de una manera diferente a como le pertenecía cualquier otro joven de mi edad en esa ciudad. Diferente, no solo por el dinero ni por el apellido. Diferente porque yo había tomado una decisión activa de participar en lugar de solo heredar, y esa decisión tenía un peso específico que los herederos pasivos nunca experimentan. El ascenso dentro de la estructura del cártel fue más rápido de lo que hubiera sido sin el apellido, pero más lento de lo que yo quería en esa etapa. El apellido abría puertas. Mi propio trabajo determinaba qué había detrás de esas puertas. Mi padre era cuidadoso en no darme acceso a niveles para los que todavía no había demostrado estar listo, porque entendía que el ascenso prematuro destruye a los hombres que no tienen base suficiente para sostenerlo. Había visto ese proceso con otros y no lo iba a repetir con su hijo.
A los 20 años coordinaba operaciones de distribución en 3 municipios de Sinaloa. No las diseñaba completamente, pero sí las ejecutaba con autoridad real sobre los hombres que las operaban. Había aprendido a leer una situación de riesgo con la rapidez que requiere el trabajo de campo, a tomar decisiones bajo presión sin el lujo del análisis prolongado, a manejar los conflictos entre operadores que inevitablemente surgían cuando el dinero y el territorio se mezclaban con egos y ambiciones en espacios reducidos. La primera vez que enfrenté una situación que requería violencia directa de mi parte, no delegada. Tenía 21 años. Había un problema con un operador en Navolato que había comenzado a cobrar doble a los comerciantes locales, que pagaban cuota de protección, usando el nombre del cártel para extorsión personal más allá de lo acordado. Eso era inaceptable no por razón moral, sino por razón práctica. La extorsión no autorizada genera resentimiento local que produce denuncias que producen operativos que interrumpen el negocio legítimo. Le mandé un mensaje a través del canal correcto. Lo ignoró. Le mandé un segundo mensaje, más directo, con suficiente claridad sobre las consecuencias del desacato. Lo ignoró también. Eso ya no era problema de disciplina. Era declaración de que mi autoridad no era reconocida. Fui personalmente a Navolato con 4 hombres. Lo encontré en un negocio de tacos que usaba como punto de reunión. Entré, me senté frente a él, pedí una coca que nunca bebí y le expliqué en términos que no dejaban margen para malinterpretación que la situación tenía exactamente 2 salidas posibles. Una implicaba que él siguiera respirando, la otra no. Le di 10 segundos para elegir. Eligió la primera. Devolvió lo que había cobrado de más, entregó el porcentaje que le correspondía al cártel y pasó los siguientes 3 meses en una situación de supervisión cercana, que en el narco equivale a la libertad condicional más estricta posible. Cuando mi padre supo de ese episodio, me llamó y me preguntó por qué había ido personalmente en lugar de mandar a alguien. Le dije que la autoridad que se delega completamente en situaciones donde está siendo cuestionada pierde la mitad de su peso. Que hay momentos donde la presencia física del que manda es el mensaje, y que ningún intermediario puede transmitir ese mensaje con la misma eficacia. Me miró durante 3 segundos y luego asintió. Ese asentimiento fue el equivalente, viniendo de él, a un discurso de elogio de 20 minutos, viniendo de cualquier otra persona. Los años que siguieron fueron los de la construcción acelerada. El cártel de Sinaloa en ese periodo era la organización más poderosa del narcotráfico continental, con operaciones activas en más de 50 países y control de rutas que representaban el 70% del suministro de cocaína al mercado americano, según estimaciones de la DEA, que eran conservadoras. Yo crecí dentro de esa expansión, asumiendo responsabilidades que se extendían más allá de Sinaloa hacia Nayarit, hacia Jalisco, hacia la frontera norte, donde la competencia con otros grupos era más intensa y más costosa en todos los sentidos. El lujo llegó en esa etapa con una acumulación que ya no tenía la sobriedad de los primeros años. Propiedades en múltiples ciudades. Ropa de marcas que se importaban directamente de Europa, porque los distribuidores locales no tenían los modelos o los talles correctos. Fiestas en ranchos que duraban días con músicos que cobraban fortunas y que tocaban de todas formas, porque en Culiacán, el dinero que viene de donde viene siempre ha sido bien recibido en la industria del entretenimiento, con un pragmatismo que ningún contrato documenta, pero que todos los involucrados entienden perfectamente. En esas fiestas, conocí a personas que en cualquier otro contexto habrían negado conocerme. Políticos de nivel estatal y federal que llegaban en carros con placas no registradas. Empresarios con negocios legales que necesitaban liquidez que el sistema bancario formal no podía proveer.
artistas y deportistas que llegaban porque los eventos eran genuinamente exclusivos. Y porque en México en esa época, la línea entre el mundo del narco y el mundo del entretenimiento era más permeable de lo que cualquier comunicado oficial estaba dispuesto a reconocer. Yo era el anfitrión, no el Chapo, que para ese entonces alternaba entre libertad supervisada y operaciones desde la sierra. Yo, el hijo mayor, el que recibía, el que coordinaba, el que garantizaba que cada invitado se fuera con la experiencia que la reputación de la familia requería que tuvieran. Ese rol me gustaba más de lo que debería haberme gustado, porque me gustaba por las razones equivocadas. No por el poder operativo que representaba, sino por el reconocimiento social que producía. Y el reconocimiento social es la droga más cara y más peligrosa que existe en este negocio, porque te hace necesitar la visibilidad exactamente en el momento en que la supervivencia requiere invisibilidad. Mi padre me lo advirtió. No con esas palabras, con una observación concreta. Me dijo que los hombres que organizan las fiestas son los primeros que aparecen en las fotografías y que las fotografías en este negocio siempre terminan en expedientes. Le dije que lo entendía. Lo entendí intelectualmente. No lo procesé completamente de manera práctica porque tenía 25 años y el mundo entero parecía estar construido para recibirme. Y esa sensación no facilita la prudencia que tu padre te está recomendando. Ese exceso de visibilidad fue la primera grieta entre mi padre y yo. No la única, no la más profunda, pero la primera señal de que lo que él necesitaba en un sucesor y lo que yo era en ese momento no coincidían perfectamente. Esa distancia entre lo que él necesitaba y lo que yo era se fue cerrando con los años de trabajo y experiencia. Pero mientras se cerraba por un lado, se abría por otro, en una dimensión que no era visibilidad, sino algo más difícil de corregir: carácter. Mi hermano Joaquín fue creciendo en silencio durante todos esos años. 4 años menor que yo, más discreto por temperamento que por decisión, con una capacidad de observación que yo subestimé durante demasiado tiempo, porque estaba demasiado ocupado siendo el mayor. El primero, el que ya estaba adentro y marcando el camino. No vi venir lo que estaba construyendo. No vi cómo mi padre lo observaba con una atención diferente a la que yo recordaba de los años en que me observaba a mí. No vi la conversación que se estaba desarrollando en silencio entre los dos durante años. Una conversación sin palabras, pero con decisiones concretas sobre a quién incluir en qué. Sobre quién acompañaba al Chapo en los momentos que importaban. Sobre quién recibía la formación que prepara a un hombre para heredar no el dinero, sino el poder real. Lo vi todo después, cuando ya no había nada que hacer con lo que veía excepto cargarlo. Esa carga empezó a hacerse visible en el periodo que siguió al segundo arresto de mi padre. El periodo donde todo lo que yo había construido fue simultáneamente la prueba de mi valor y la evidencia de mis limitaciones desde la perspectiva del único juez cuya evaluación importaba. Y ese periodo, con todo lo que produjo, lo cuento en la siguiente parte. Porque la traición que más duele nunca viene de afuera. Viene de adentro, de la sangre, del hombre que más respetaste en tu vida mirándote a los ojos y diciéndote con calma que no eres suficiente. Hay una imagen que no me abandona desde hace años y que ninguna cantidad de dinero, ni de poder, ni de distancia geográfica ha podido borrar completamente. Un hombre de rodillas en un cuarto de paredes de bloc sin aplanar, con las manos encintadas atrás, mirando hacia arriba con una expresión que no era miedo, sino algo más complicado y más difícil de sostener como recuerdo. Algo parecido a la comprensión definitiva de que el mundo no iba a darle más oportunidades. Lo miré durante varios segundos antes de dar la orden. No por crueldad ni por drama,
por la necesidad de registrar ese momento con la completitud que requiere una decisión que no tiene reversa. Ese hombre había traicionado a 3 de nuestros operadores en la frontera, entregando información a un grupo rival que usó esa información para interceptar un cargamento y matar a 2 de los nuestros. Lo que le pasó a él después de esos segundos en que nos miramos es consecuencia directa de lo que él hizo antes. En el narco la causalidad es siempre perfectamente clara, aunque el mundo exterior se empeñe en verla como arbitrariedad. Tenía 28 años cuando esa imagen se grabó en mi cabeza. Llevaba ya casi 10 años en el negocio activo y había ordenado situaciones similares con suficiente frecuencia para que el protocolo fuera automático. Pero ese hombre específico me miró de una manera que ninguno de los anteriores había usado y que produjo en mí algo que tardé en identificar correctamente porque no era culpa. La culpa requiere creer que la decisión fue equivocada. Y yo no creía eso. Era reconocimiento. El reconocimiento de que en ese cuarto existían 2 seres humanos, y que la diferencia entre el que daba la orden y el que la recibía era más pequeña de lo que el sistema en que operábamos quería que pareciera. Guardé ese reconocimiento en el mismo lugar donde guardaba todo lo que no podía procesarse en tiempo real, sin interferir con la eficiencia operativa. Un compartimento mental que con los años fue llenándose de cosas que no tenían nombre preciso, pero que acumulaban peso de maneras que el cuerpo registra antes que la mente lo admite. El horror cotidiano en mis años de mayor poder operativo, entre 2005 y 2016, no era la violencia en sí. La violencia era el instrumento más visible, pero no el más pesado. Lo más pesado era la normalización, la manera en que los eventos que en cualquier otro contexto humano serían extraordinarios y perturbadores se convirtieron en rutina administrativa dentro de la cual yo operaba con la misma ecuanimidad con que un ejecutivo corporativo opera dentro de su rutina de juntas y reportes y decisiones presupuestales. Las juntas en mi rutina eran diferentes. Las decisiones también. Pero la ecuanimidad era la misma y esa ecuanimidad era lo que más tarde reconocí como el daño más profundo que el negocio produce. No lo que te hace hacer, sino lo que te hace dejar de sentir. El periodo del segundo arresto de mi padre en 2014 fue el más intenso de mi vida operativa. No porque fuera el más violento, sino porque fue el momento donde la responsabilidad real del cártel cayó sobre nosotros, sus hijos, sin la red de seguridad que su presencia activa representaba. Mi padre fue capturado en Mazatlán en febrero de ese año. La noticia llegó a mí por canal interno, antes de que apareciera en ningún medio. Estaba en una reunión en Culiacán cuando mi teléfono cifrado vibró con el mensaje. Leí el mensaje, guardé el teléfono, terminé la reunión. Solo cuando los presentes salieron de la sala, permití que el impacto de la noticia ocupara el espacio que le correspondía. Mi padre preso significaba muchas cosas simultáneas. Significaba presión inmediata de los grupos rivales que iban a intentar aprovechar la percepción de debilidad. Significaba necesidad de demostrar continuidad operativa, con una velocidad que no dejara espacio a la especulación sobre quién controlaba qué. Significaba conversaciones con los jefes de plaza, con los operadores financieros, con los contactos políticos que necesitaban confirmar que el acuerdo que tenían con el cártel seguía siendo válido con la misma garantía, aunque el garante principal estuviera temporalmente fuera de circulación. Me moví en esas primeras 72 horas con una velocidad y una claridad que después se mencionaron como el momento en que quedó establecido que los chapitos podían sostener la operación sin el Chapo. No fue heroísmo. Fue necesidad procesada con la metodología que 10 años de trabajo habían construido en mí. Reuniones, confirmaciones, mensajes a los que necesitaban recibirlos. Presencia física en los puntos donde la presencia física era el único mensaje que funcionaba.
Lo que nadie vio en esas 72 horas fue lo que pasaba internamente mientras yo operaba con esa eficiencia superficial. Mi padre estaba preso. De nuevo, y esta vez la captura había sido diferente a la primera. Más limpia, más coordinada, con características que sugerían información interna que alguien había provisto. Eso significaba que había una filtración activa en algún nivel de la organización. Y una filtración activa durante el arresto del jefe es la amenaza más grave posible, porque no sabes de dónde viene, no sabes hasta dónde llega, y no puedes actuar contra ella sin información que tardarás semanas en tener. Operé durante esas semanas con la paranoia controlada que el análisis de una amenaza invisible requiere. Reduje mi círculo inmediato. Cambié rutinas. Roté ubicaciones con una frecuencia que incomodaba a los escoltas, pero que yo sabía necesaria. Y paralelamente investigué la filtración con los recursos disponibles, usando el mismo método que siempre había usado. Observación de patrones, análisis de quién sabía qué en cada etapa de la cadena que llevó a la captura de mi padre. Lo que encontré en esa investigación fue información que no esperaba y que reorganizó completamente mi mapa de confianzas dentro del cártel. Había personas cercanas al círculo de mi padre que habían tenido contactos con actores externos en las semanas previas a su captura. No todos eran responsables directos de la filtración, pero todos habían tomado decisiones que en retrospectiva tenían la marca de personas que estaban calibrando sus opciones en un escenario post-Chapo, que creían que estaba llegando antes de lo que mi padre hubiera elegido. Esa información la procesé solo. No la compartí con mis hermanos. No todavía. Porque en situaciones de paranoia activa, la información sobre quién no es confiable es en sí misma una vulnerabilidad si la compartes con personas cuya confiabilidad no has verificado completamente. Y verificar la confiabilidad de mis propios hermanos en ese momento era un proceso que requería tiempo que no tenía. Y que además tenía un costo emocional que reconozco ahora, aunque en ese momento lo negaba. Mi hermano Joaquín, en ese periodo, operaba en niveles por debajo del mío en la estructura. Lo que yo observaba de él era trabajo competente sin el brillo que yo asociaba con el tipo de hombre que lleva una organización de esa escala. Discreto, metódico, sin los excesos de visibilidad que mi padre me había criticado a mí años antes. Lo veía como el hermano menor que estaba aprendiendo el negocio con la misma metodología que yo había usado, pero con menos urgencia porque tenía a su hermano mayor, construyendo el camino adelante. Lo que no veía, lo que me negaba a ver, aunque las señales existían, era que mi padre, desde su celda en el altiplano, mantenía comunicación regular con Joaquín a través de canales que yo conocía, pero cuyos contenidos no monitoreaba. Porque el monitoreo de las comunicaciones de mi propio hermano me parecía en ese momento una violación de la confianza familiar que ninguna necesidad operativa justificaba. Ese fue mi error más costoso. No un error de violencia, ni de traición, ni de los tipos de errores que aparecen en los expedientes penales. Un error de ceguera voluntaria. El tipo de error que cometen los hombres que saben cómo analizar todo excepto lo que más les cuesta ver. Las fiestas de ese periodo son lo que los medios documentaron con más detalle, porque las fiestas dejan rastro. Fotos, videos, testimonios de personas que estuvieron presentes y que después hablaron por razones diversas. Lo que los reportes no capturan completamente es la función que esas fiestas cumplían más allá del exceso visible. Eran política. Eran el mecanismo a través del cual se mantenían relaciones con actores que en contexto formal no podían tener contacto documentado con el cártel, pero que en el contexto de una celebración privada podían estar presentes con una negabilidad razonable que todos los presentes acordaban tácticamente mantener. En esas reuniones había funcionarios del gobierno federal, cuyo nivel de involucramiento con el cártel
Iba desde la complicidad activa hasta la simple aceptación de regalos que creaban obligaciones implícitas que se cobraban cuando la situación lo requería. Había militares que vendían información sobre operativos planificados con suficiente anticipación para que pudiéramos ajustar los movimientos necesarios. Había empresarios que procesaban dinero a través de estructuras que en papel eran completamente legítimas y que proveían la cobertura fiscal que cualquier organización que mueve miles de millones de dólares necesita para existir sin generar alertas en los sistemas de detección que las instituciones financieras internacionales operaban con creciente sofisticación. Toda esa red de relaciones yo la había construido y la mantenía. Era mi contribución más significativa al cártel más allá de las operaciones de campo. Era el arquitecto de la red de protección institucional, que hacía posible que el cártel de Sinaloa operara con la escala que operaba sin que la presión del Estado mexicano o americano pudiera desmantelarla con los operativos puntuales que periódicamente se anunciaban con gran fanfarria y que producían resultados marginales, precisamente porque atacaban las ramas sin tocar las raíces. En una de esas reuniones, en 2015, en un rancho en Nayarit que usábamos para eventos que requerían espacio y privacidad simultáneos, estaba presente un hombre que no debería haber estado ahí. No porque fuera enemigo, ni porque representara amenaza inmediata, sino porque su presencia en ese evento específico indicaba que alguien dentro de mi círculo de organización había extendido una invitación sin mi autorización. Y las invitaciones no autorizadas a eventos de ese tipo son señales de que el perímetro de control que yo creía mantener tenía perforaciones que yo no había detectado. Identifiqué al hombre. Identifiqué quién lo había invitado. Y procesé esa información con la frialdad que la situación requería. No reaccioné en el momento porque reaccionar en el momento hubiera revelado que el sistema de seguridad tenía la vulnerabilidad que acababa de detectar. Esperé. Investigué. Confirmé. Y luego resolví de la manera en que se resuelven los problemas de ese tipo cuando la resolución diplomática ya no es opción. Esa resolución añadió un nombre más a la cuenta que yo no llevaba en un cuaderno como habría hecho un analista, pero que llevaba de todas formas en la parte del cerebro que no se apaga cuando quieres que se apague y que en las noches sin sueño reproduce las escenas con una claridad que ningún alcohol ni ningún estimulante puede borrar completamente. El horror cotidiano de esos años tuvo también una dimensión que raramente se menciona en las narrativas sobre el narco, porque no es cinematográfica ni brutal en el sentido físico. El horror de saber que el sistema que yo sostenía producía daño a escala masiva en poblaciones que nunca eligieron estar cerca de él y que no tenían los instrumentos para alejarse. Las comunidades en las rutas de tráfico, donde la presencia del cártel significaba ciertas protecciones, pero también significaba ser parte de una guerra que no habían iniciado, y que pagaban con muertos y con desplazamiento, y con la distorsión permanente de cualquier posibilidad de vida normal. Los consumidores finales del producto que yo coordinaba mover. Personas en ciudades americanas y europeas, cuya adicción era simultáneamente nuestra fuente de ingreso, y el daño más visible que nuestro negocio producía, aunque lo viéramos siempre desde la distancia conveniente de quien provee, sin ver lo que el producto hace en el destino. Esa distancia conveniente es parte del sistema de disociación que el negocio construye en sus operadores. Sin ella, no funciona. Con ella funciona perfectamente, pero a un costo que se acumula en lugares que el dinero no puede alcanzar. Fue en ese periodo, en ese horror cotidiano normalizado, donde mi hermano Joaquín empezó a aparecer en conversaciones con mi padre, de maneras que yo todavía interpretaba como formación del hermano menor por parte del jefe, no como lo que realmente era. La construcción deliberada de un sucesor alternativo por parte de un hombre que había evaluado a sus hijos con la misma frialdad con que evaluaba cualquier otro recurso estratégico
y que había llegado a conclusiones que no me había comunicado directamente, porque comunicarlas directamente hubiera producido una reacción que complicaría la transición que ya estaba planificando. La visita al altiplano, donde mi padre me dijo lo que me dijo, no fue el inicio de ese proceso. Fue el final. El punto donde lo que había sido decisión silenciosa se volvió declaración explícita. Y entre el inicio y ese final, hubo años de señales que yo elegí interpretar de maneras que me permitieran seguir creyendo lo que necesitaba creer. La capacidad de no ver lo que no quieres ver es el lujo más costoso que existe. Más costoso que cualquier rancho o cualquier carro o cualquier fiesta de 3 días con músicos importados. Porque cuando finalmente ya no puedes pagarlo, el precio del tiempo que duró ese lujo se cobra todo junto, sin descuento, sin plan de pagos. Ese cobro llegó, y llegó de la manera más brutal posible. Con la voz tranquila de un hombre viejo en una sala de visitas, diciéndote con 4 palabras que el camino que creías tuyo siempre tuvo otro destino. Lo que hice con esa información es la parte que nadie conoce completamente. Hasta ahora. Salí del altiplano ese día manejando yo mismo, sin escolta adelante. Con un solo vehículo detrás, que mi gente insistió en mantener, porque eliminar completamente la escolta era un riesgo que nadie estaba dispuesto a asumir, aunque yo, en ese momento, hubiera preferido la soledad absoluta. Manejé durante 40 minutos sin dirección específica, por carreteras que conocía de memoria, con las 2 manos en el volante y la cabeza procesando la conversación en capas que se superponían sin resolverse. La primera capa era operativa. ¿Qué significaba la decisión de mi padre en términos concretos para la estructura de mando del cártel? ¿Qué movimientos se producirían en los próximos meses? ¿Qué actores reposicionarían sus lealtades cuando la información circulara? La segunda capa era más difícil y más personal. ¿Qué había hecho mal? ¿En qué momento específico había perdido la evaluación de un hombre que yo creía conocer completamente y cuya manera de evaluar había estudiado durante toda mi vida adulta? La tercera capa no la podía nombrar con precisión todavía. Era simplemente peso. Un peso nuevo que se sumaba al que ya cargaba y que era diferente de todo lo anterior, porque venía de adentro, de la familia, del único lugar donde yo nunca había esperado que llegara. Joaquín tiene la cabeza. Esas 4 palabras las había dicho mi padre, con la misma entonación con que hubiera dicho que el clima iba a cambiar, o que un cargamento llegaba en determinada fecha. Entonación de hecho establecido, de evaluación completada, de decisión que no estaba siendo puesta a consideración, sino comunicada como conclusión final. No me había preguntado mi opinión. No había dejado espacio para réplica. Me había mirado a los ojos con la expresión particular que yo asociaba con sus decisiones más definitivas, y había dicho lo que tenía que decir con la economía de palabras que caracterizaba todo lo importante que alguna vez me había comunicado. Llamé a Joaquín esa noche, no para confrontarlo, para observarlo, para escuchar si había algo en su voz, en sus palabras, en la manera en que manejaba la conversación, que me dijera si él sabía lo que mi padre me había dicho. Hablamos 20 minutos sobre cosas operativas, sobre un problema en la frontera de Sonora que requería atención en los próximos días, sobre una reunión que teníamos pendiente con jefes de Plaza de Chihuahua. Su voz era la de siempre, tranquila, precisa, sin el exceso de información ni el exceso de silencio que producen las personas que están ocultando algo. Colgué sin haber obtenido lo que buscaba, porque lo que buscaba no estaba en la conversación. Estaba en lo que mi padre había construido durante años, sin que yo lo viera completamente. Empecé a hacer retrospectiva con la meticulosidad del hombre que analiza una operación fallida buscando el punto exacto donde la falla se originó.
no para recriminación, sino para comprensión. Porque sin comprensión no hay corrección posible, y sin corrección posible, el futuro se construye sobre los mismos errores del pasado. Lo que encontré en esa retrospectiva fue incómodo en su claridad. Mi padre, suficientemente temprano para que mi padre pudiera comunicármelo directamente antes de quedar completamente fuera del alcance de cualquier conversación presencial. Eso me dijo algo sobre cómo él me veía todavía a pesar de la decisión. Si me hubiera considerado irrelevante o peligroso en términos de reacción, no me lo hubiera dicho en persona. Me hubiera dejado que lo descubriera por la acumulación de hechos después de su extradición. Que me lo dijera directamente significaba que me respetaba suficiente para darme la información sin intermediarios, y que confiaba en que mi reacción, aunque difícil, estaría dentro de los parámetros que él consideraba manejables. Era una forma de honor dentro de la traición. El tipo de honor que los hombres como mi padre practican, porque para ellos la lealtad y la decisión estratégica son categorías separadas que pueden coexistir sin contradicción. Yo no comparto esa separación. Para mí la lealtad no es una categoría separable de las decisiones que se toman sobre las personas a quienes se declara lealtad. Si decides sobre alguien sin incluirlo en el proceso de esa decisión, la lealtad que previamente declarabas se retroactivamente vacía de contenido real. Se convierte en afecto condicionado a la utilidad percibida. Y el afecto condicionado a la utilidad percibida no es lealtad, es gestión de recursos humanos con lenguaje emocional. Eso fue lo que más me costó procesar. No que Joaquín hubiera sido elegido, sino que el hombre que yo había tomado como modelo absoluto de lealtad y de código de conducta, había resultado ser alguien cuya lealtad, cuando se analizaba con frialdad, tenía las mismas condiciones que la de cualquier actor en el negocio. El código de mi padre no era diferente al código del negocio. Era el código del negocio expresado con la autoridad de alguien cuya posición lo hacía parecer por encima de él. Esa revelación fue el verdadero punto de quiebre. No la decisión sobre Joaquín. La comprensión de que el hombre que había sido mi norte durante toda mi vida adulta era, en sus motivaciones fundamentales, el mismo tipo de actor que todos los demás en este mundo. Más capaz, más exitoso, más sofisticado en su ejecución, pero movido por las mismas lógicas de poder y utilidad y cálculo que movían a todos los demás. Lo que hice con esa comprensión no fue lo que muchos en mi posición hubieran hecho. No salí a confrontar a Joaquín. No reorganicé la estructura del cártel para posicionarme contra la decisión de mi padre. No busqué aliados entre los jefes de plaza que históricamente habían tenido más relación conmigo que con mi hermano. Todas esas opciones las consideré y las descartandé por la misma razón. Eran reacciones emocionales disfrazadas de estrategia, y las reacciones emocionales en este negocio producen invariablemente resultados que favorecen a los que mantienen la cabeza fría. Mantuve la cabeza fría. Seguí operando. Seguí apareciendo en las reuniones que me correspondían, tomando las decisiones que me correspondían, manteniendo la red de relaciones que yo había construido durante años. Externamente, nada cambió. Internamente todo cambió, porque la pregunta que guiaba mis decisiones ya no era cómo demostrarle a mi padre que merecía lo que creía que era mío. La pregunta nueva era más fría y más fundamental. ¿Cómo construir una posición que no dependiera de la evaluación de nadie, más que de mí mismo? Esa transición de pregunta fue el punto de quiebre real. El momento en que dejé de ser el hijo que trabaja para el padre y me convertí en el operador que trabaja para sí mismo dentro de una estructura que sigo usando, porque la estructura tiene valor independientemente de quién la dirige en papel. Joaquín asumió el liderazgo formal después de la extradición de mi padre a Estados Unidos, en enero de 2017. Lo asumió con la discreción que lo caracteriza, sin declaraciones ni movimientos bruscos que alteraran el equilibrio mientras el cártel
procesaba la ausencia definitiva del Chapo de cualquier rol operativo real. Yo colaboré con esa transición con una profesionalidad que sorprendió a los que esperaban fricción visible entre los hermanos. No hubo fricción visible, porque la fricción visible es estúpida cuando los dos involucrados operan en el mismo sistema y cuando la alternativa a la colaboración es la guerra interna, que destruye exactamente lo que ambos necesitan, que funcione para que cualquiera de los dos tenga algo que dirigir. Pero debajo de la colaboración visible, existía la reorganización silenciosa que yo había iniciado desde la noche de la conversación en el altiplano. Consolidé mis relaciones directas con ciertos jefes de plaza, de manera que mi vínculo con ellos fuera personal y no mediado por la estructura formal del cártel. Diversifiqué las operaciones bajo mi control directo hacia áreas que Joaquín no había desarrollado con la misma profundidad. Construí canales financieros paralelos, que me daban independencia de movimientos sin violar ningún acuerdo formal con la organización, pero que en la práctica me daban opciones que un operador completamente integrado no tendría. Era la construcción de un poder independiente dentro de una estructura compartida. El tipo de movimiento que solo puede hacerse con paciencia de años y que resulta invisible mientras se construye porque cada componente individual parece parte del funcionamiento normal de la organización. Mi padre, desde su celda en Nueva York, siguió siendo un actor en la medida en que sus comunicaciones con sus abogados y con miembros de la familia producían señales que todos en el cártel monitoreaban con atención. Seguí esas señales con la misma atención que los demás y con algo adicional: la comprensión de que las señales que emanaban de esa celda habían sido diseñadas por un hombre que conocía perfectamente que estarían siendo monitoreadas y que por lo tanto nunca eran completamente lo que parecían. En ese monitoreo encontré confirmación de algo que la conversación del altiplano había sugerido pero no declarado explícitamente: que la preferencia de mi padre por Joaquín no era solo sobre capacidad operativa, era sobre temperamento. Joaquín era más parecido a mi padre en los aspectos que mi padre más valoraba en sí mismo: la capacidad de contener la emoción al punto de la invisibilidad, la disposición a tomar decisiones de largo plazo sacrificando victorias de corto plazo. La paciencia, que en el narco es la virtud más escasa y por lo tanto la más valiosa. Yo tenía esas capacidades, pero las había desarrollado menos. Mi padre lo sabía, y ese conocimiento había informado una decisión que en términos abstractos era correcta y que en términos personales fue la más costosa de las que me impuso durante toda mi vida. Correcta y costosa al mismo tiempo. Esa combinación es el resumen de todo lo que aprendí sobre mi padre en 40 años de ser su hijo. Y es también el resumen de lo que aprendí sobre el negocio que heredamos juntos y que dirigimos de maneras diferentes y con resultados que ninguno de los dos controló completamente. Lo que vino después del punto de quiebre. La vida que construí en paralelo a la estructura formal del cártel, la guerra que estalló entre facciones que algunos llamaron guerra entre hermanos, y que en realidad era algo más complejo y más frío que cualquier narrativa familiar puede capturar. Eso lo cuento en la parte final. Porque la caída, cuando llegó, no fue como ninguno de los que me observaban desde afuera esperaba. Y la confesión final es la parte que ningún periodista, ningún fiscal, ningún agente de la DEA ha tenido completa hasta este momento. En julio de 2023, el cártel de Sinaloa se fracturó de una manera que el mundo vio como guerra entre hermanos y que en realidad era el resultado inevitable de años de tensión acumulada entre dos modelos de poder que nunca fueron completamente compatibles, aunque coexistieran dentro de la misma estructura. Los chapitos de un lado, la gente del Mayo Zambada del otro. Los medios lo simplificaron porque los medios siempre simplifican. Dijeron que era una pelea por control del cártel después de que Ismael Zambada fue llevado a Estados Unidos en agosto de ese año, bajo circunstancias que todavía generan versiones contradictorias sobre qué exactamente ocurrió y quién exactamente lo organizó.
Lo que yo sé sobre eso, lo guardo por razones que cualquier persona con sentido de supervivencia básico entendería sin explicación adicional. Lo que sí puedo decir es esto. La fractura no empezó en 2023. Empezó mucho antes, en los años donde las diferencias de visión entre los que habíamos heredado el cártel de maneras diferentes y con expectativas diferentes, fueron acumulando presión que ninguna reunión ni ningún acuerdo de superficie podía resolver permanentemente, porque las diferencias no eran de estrategia, sino de naturaleza. El Mayo representaba una manera de operar que mi padre había respetado durante décadas. La discreción absoluta, el perfil bajo sostenido, el poder que se ejerce sin necesidad de ser visto ejerciéndolo. Nosotros, los chapitos, representábamos algo diferente, aunque ninguno de nosotros lo hubiera declarado explícitamente. Representábamos la siguiente generación que había crecido en un mundo con redes sociales, con narcocultura visible, con una relación diferente entre el poder y su representación pública. Esa diferencia generacional fue la grieta original. Todo lo demás fueron manifestaciones de esa grieta en contextos específicos. Mi posición en esa fractura fue más compleja de lo que la narrativa externa capturó, porque para ese momento yo había construido durante años la independencia operativa que describí en la parte anterior. Tenía relaciones propias con jefes de plaza que no pasaban exclusivamente por la estructura formal. Tenía operaciones en rutas que manejaba con autonomía real. Tenía, en términos prácticos, algo que ningún análisis externo del cártel de Sinaloa había identificado correctamente. Una posición que no era completamente dependiente de ninguna facción, y que por lo tanto tenía opciones que los que estaban completamente integrados en una u otra no tenían. Esa posición me costó. Los que estaban con el Mayo me vieron como enemigo por asociación de apellido. Los que estaban con Joaquín me vieron como aliado condicional, cuya lealtad era real, pero cuya independencia era incómoda. Y los americanos, que monitoreaban todo con la atención que le dan a cualquier reorganización de poder en el cártel de Sinaloa, me vieron como variable con valor propio que podía ser útil dependiendo de cómo evolucionara la situación. Los americanos me contactaron, no directamente, no con agentes identificados como tales, a través de intermediarios con la plausible negación que caracteriza todas las operaciones de inteligencia que no quieren aparecer en ningún reporte oficial, si el proceso no produce el resultado deseado. El mensaje inicial era simple, que había opciones disponibles para personas en mi posición, que dependían completamente de la calidad y la extensión de la cooperación que esas personas estuvieran dispuestas a ofrecer. Ese mensaje lo recibí, lo procesé y no respondí inmediatamente. Porque en ese tipo de negociación, el silencio inicial tiene valor. El que responde de inmediato revela urgencia, y la urgencia elimina posición negociadora. Esperé 3 semanas, luego respondí a través del mismo canal, con una contrapropuesta que establecía los términos bajo los cuales una conversación más sustantiva podría tener lugar. Lo que siguió fueron meses de negociación, que no voy a detallar en sus especificidades, porque los detalles son lo único que todavía tiene valor de cambio en la posición donde estoy, y desperdiciarlo en una confesión pública sería el error más caro que podría cometer. Lo que sí voy a decir es que esa negociación produjo acuerdos que explican ciertos eventos, de 2024 y 2025, que los analistas externos han intentado explicar con teorías que son parcialmente correctas, pero que no tienen la pieza central que hace que todo el resto encaje con coherencia. La pieza central soy yo, no como el actor principal de esos eventos, como el facilitador silencioso de condiciones que hicieron posibles ciertos resultados, sin los cuales la situación actual del cártel de Sinaloa sería diferente. Diferente de maneras que afectarían a actores de ambos lados del tablero,
que hoy creen que los resultados que observan son producto de sus propias acciones, cuando en realidad son producto de información y coordinación que no saben que existió. Eso es lo que soy en este momento. Un hombre que existe en el espacio entre las versiones del mundo que cada bando construye para consumo propio. El cártel cree una versión de mí. Los americanos creen otra. El gobierno mexicano cree una tercera que es la más alejada de la realidad, porque es la construida con menos información directa. Ninguna de las tres es completamente falsa. Ninguna de las tres es completamente verdadera. La verdad completa es la que estoy diciendo ahora, y que ninguno de los tres actores ha tenido acceso a escuchar en su totalidad. Mi padre está en una celda en Colorado, cumpliendo cadena perpetua. Lo sé porque sus abogados me mantienen informado de su estado a través de canales que todavía funcionan. Está bien físicamente para ser un hombre de su edad en las condiciones de confinamiento que tiene. Está en la misma celda esencialmente las 23 horas del día, con 1 hora de ejercicio solitario. El hombre que durante décadas operó en la sierra con libertad de movimiento absoluta, que se escapó 2 veces de prisiones mexicanas con la audacia que lo hizo legendario. Está en un cuarto de 15 metros cuadrados en Colorado, del que no va a salir mientras viva. No siento lo que se supone que debería sentir un hijo al pensar en eso. No siento lástima. Siento algo más parecido al reconocimiento de que el hombre que construyó el sistema más poderoso del narcotráfico continental terminó siendo consumido por ese mismo sistema de la manera más completa posible. La jaula americana es más perfecta que cualquier alternativa que México hubiera podido construir, precisamente porque fue diseñada para contener exactamente el tipo de hombre que es mi padre. Con recursos, con inteligencia, con red de contactos que en México siempre encontraría manera de usar. En Colorado, esa red no llega. Y esa distancia es la sentencia real más allá de los números que el juez leyó. ¿Me arrepiento de algo? Esa es la pregunta que cualquiera que escuche esta confesión estará esperando que responda. La respondo con la misma honestidad que el resto. Me arrepiento de la ceguera. No de lo que hice, sino de lo que me negué a ver durante años, por razones emocionales que ningún hombre en este negocio debería permitirse. Me arrepiento de haber construido mi identidad sobre la evaluación de otro hombre, en lugar de sobre criterios propios que nadie más pudiera cambiar con 4 palabras en una sala de visitas. Me arrepiento de los nombres que cargo desde 2018 en la parte del cerebro que no acepta silencio. No por culpa en el sentido de creer que mis decisiones fueron equivocadas en su lógica interna, por el reconocimiento de que la lógica interna de un sistema puede ser perfectamente coherente y al mismo tiempo producir daño que ninguna coherencia justifica completamente. Eso es lo que el negocio te da si vives suficiente tiempo dentro de él con los ojos abiertos. La comprensión de que participaste en algo que tenía su propia racionalidad brutal y que esa racionalidad no es redimible por ninguna confesión ni por ninguna cooperación con ninguna agencia. El daño es el daño. Existe independientemente de lo que hagas después. Y lo que haces después no lo borra, sino que simplemente añade capítulos a una historia que ya tiene demasiados. Mi nombre es Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Soy el Chapito. Soy el hijo mayor del Chapo. Y la memoria en este negocio es el único poder que nadie puede confiscar, extraditar ni encerrar en una celda de Colorado. Eso es lo que me queda. Es suficiente.